Más de 2 millones de venezolanos han huido de su país, de la carestía, la hiperinflación y la falta de alternativas políticas. Según la ACNUR, 1.600.000 venezolanos han dejado su país en los últimos 3 años. ¿Cómo es esto posible en una nación con gigantes reservas petroleras? ¿Cómo se mantiene en el poder Nicolás Maduro, pese a ser cuestionado dentro y fuera del país? El éxodo venezolano está poniendo a prueba a todas las naciones vecinas. Esta emisión especial de DW se centra en una crisis humanitaria que marca un antes y un después en la historia latinoamericana. Bienvenidos a este programa especial de DW dedicado al éxodo venezolano, el mayor que se registra en Latinoamérica en los últimos 50 años. Los saluda desde Berlín Silvia Cabrera. Comenzamos. La realidad de Venezuela es otra. El país vive desde el 2017 una verdadera debacle económica que genera una crisis humanitaria que termina teniendo en la inmigración masiva una válvula de escape. Venezuela dejó de ser un país receptor de inmigrantes para pasar a ser uno de emigrantes. Según la ONU, en 2 años salieron de Venezuela unos 2 millones de personas, la mayoría hacia Estados Unidos, específicamente al sur de la Florida. Allí, los venezolanos representan la tercera comunidad más grande de ese país después de los chinos y los mexicanos. También lo hacen hacia México, donde pueden acogerse al estatus de refugiados. Otros destinos inmediatos son Brasil y Colombia, donde llegan por vía terrestre. De allí, muchos siguen a Perú y Ecuador, algunos incluso eligen Europa y en particular España, donde actualmente hay 250.000 emigrantes venezolanos. Pese a este éxodo masivo, el chavismo tilda de montaje las imágenes de venezolanos que caminan por las carreteras junto a sus hijos y unas pocas pertenencias. En cada frontera que cruzan se encuentran con requisitos diferentes. Uno de ellos, la presentación del pasaporte, un documento que muchos no tienen por las trabas que impone el gobierno de Maduro para tramitarlo. 11 países de la región emitieron una declaración en la que decidieron admitir los documentos de viaje vencidos de los venezolanos para fines migratorios. Un alivio al viacrucis de muchos. Apenas siente sus pies. Matías lleva más de 10 días caminando, tratando de escapar de la miseria de su país natal, Venezuela. Duro porque he tenido que caminar y también cola y eso. Pero bueno, aquí estamos ya con idea de llegar a cualquier país hermano de Venezuela porque nos ayude. Y somos seres humanos como todos. Y bueno, necesitamos que cualquier país donde lleguemos que nos ayude, que nos meta la mano, porque en realidad lo necesitamos. Antes de comenzar a andar de nuevo, se toma un descanso junto con otros compatriotas en esta carretera secundaria cerca de la ciudad colombiana de Cali. Muchos ya han probado suerte acá, pero no han encontrado trabajo. Ya hay demasiados venezolanos en Colombia, dicen. Ahora siguen hacia otros países como Ecuador o Perú. Trabajo en el ramo de la construcción y debido a que ya no se consigue cemento, no se consiguen las cabillas, ya poco se construye, ya no se hacen los urbanismos así como antes, que hacían un urbanismo privado, que era donde yo trabajaba. Y ese era mi trabajo, poco a poco fue disminuyendo. Y como todo, pues, se acabó, pues. Algunos emprenden este viaje difícil con sus recién nacidos, a menudo dejando a sus hijos mayores en casa. Cientos de familias están divididas, pero la vida en Venezuela se ha vuelto insoportable. Que no es fácil irse a otro país donde uno no conoce nada, no es fácil. Y nosotros hacemos esto porque allá no podemos estar, no tenemos nada, no hay nada, ya no se puede estar. Y no lo hacemos porque queremos, lo hacemos por necesidad. Las fronteras con países como Ecuador y Perú están desbordadas de migrantes, pero los que no tienen pasaporte tienen que esperar horas o incluso días para poder atravesarlas. Los líderes de la región celebran cumbres de última hora para acordar estrategias conjuntas con el fin de decidir qué documentación solicitar. Mientras tanto, solo los voluntarios y las ONGs ayudan activamente a los necesitados. Nosotros apoyamos en lo que fue información sobre los derechos que tienen estas personas. En este momento están intentando enterarse más de lo que pueden hacer ahora.
Los que están aquí están intentando regularizar su situación, están informándose sobre qué pueden hacer, pero sí hemos escuchado que también hubo personas que se sintieron obligados a utilizar rutas informales. Cuanto más tiempo tarden las autoridades en encontrar una solución a la crisis, más difícil será identificar sus dimensiones. La migración de venezolanos ya ha desbordado a las autoridades de muchos países donde han aparecido brotes de xenofobia y violencia por enfrentamientos con la población local, especialmente en pueblos fronterizos que no estaban preparados para recibir tal flujo de migrantes. En Pacaraima, en el limítrofe estado brasileño de Roraima, los migrantes venezolanos fueron culpados de un incremento en la delincuencia común, lo que llevó a una pandilla a quemar sus campamentos y a perseguirlos hasta el otro lado de la frontera. Las bocinas, las luces y el ruido de los coches en fila se transformaron en una señal de peligro para los venezolanos que continúan en el lado brasileño de la frontera con Venezuela. Ejército traidor de Brasil. Fuera esos inmigrantes. Con ese lema comenzó la protesta de los habitantes de la pequeña ciudad de Pacaraima contra los inmigrantes acampados aquí. Armados con palos y piedras, los brasileños expulsaron a cerca de 1.200 venezolanos que vivían como indigentes en las calles y plazas, a la espera de una oportunidad de seguir hacia las áreas más ricas del país. Mis 4 filhos que yo tengo en Venezuela, que yo me presto de mi servicio de Brasil, ¿cómo yo le mando comida a mi filho ahora? ¿Cuántos brasileños no van al pueblo, al país de nosotros? Que el combustible es regalado. Y ellos lo meten para acá, para adentro. Se beneficia mucho de Venezuela, sabiendo que Venezuela está en una crisis por el suelo, porque está por el suelo. Por el suelo. Entonces va a venir el brasilero a maltratarnos. Entonces si nosotros llegamos y cerramos nuestra frontera también, y no pasa ni un brasilero para allá, entonces nosotros somos mierda. Ahí sí somos pilantros y somos lo que somos. Los habitantes de la ciudad fronteriza dicen que quieren volver a vivir en paz. Quisimos ayudar. Al principio estaba todo bien. Les dábamos comida, pero ahora no hay salida. Afecta a nuestras familias. Ahora los inmigrantes que permanecen en Pacaraima están viviendo bajo una especie de toque de queda informal. Va cayendo la noche. Bueno, cuando va cayendo ya la noche, tengo que buscar manera de irme corriendo en Bora, porque con miedo de que los brasileños nos ataquen. Los brasileños niegan estar buscando a los venezolanos, pero aseguran que no permitirán que los inmigrantes se queden en la ciudad. Después de lo que pasó, la policía militar entró en contacto con la gente. La gente tiene un acuerdo para no dejar que se aglomere más gente. Pero el clima está todavía tenso, no solo por nosotros, sino también por ellos. No son personas confiables. El ataque a los inmigrantes venezolanos fue el punto culminante de una situación que se extiende desde hace más de un año, cuando la crisis de abastecimiento en Venezuela se volvió una tragedia humanitaria. Desde 2017, unos 127.000 venezolanos cruzaron la frontera a través de Pacaraima. Y aunque la mayoría de los inmigrantes ya se ha ido, muchos optaron por quedarse. La ciudad está abarrotada y recibe escaso apoyo del gobierno federal. El presunto robo a un vecino alimentó la ola de xenofobia que recorre la ciudad y desató hechos violentos. Vinieron a mi casa y me agredieron. Se llevaron todo mi dinero. Un dinero que me prestó un amigo para poder trabajar y que ahora no le puedo pagar. Defiendo al venezolano que quiere quedarse para trabajar, pero no al bandido que tiene que estar en la cárcel. Desde entonces, el número de venezolanos que llega por día a Pacaraima se redujo en un 50%. Los que insisten en intentar cruzar la frontera ahora pasan la noche en un refugio improvisado en un aparcamiento de camiones. Son familias enteras que esperan los papeles que les permitirán seguir hacia otros estados brasileños en busca de sueños tan sencillos como comer. ¿Qué comes en Venezuela? Nada comemos allá, nada. ¿Qué más te gusta comer? Bueno, lo que a mí me gusta más comer es chocolate. ¿Hace cuánto tiempo que no comes carne?
No, de hace años, de que Venezuela era un país rico y ahorita no. Venezuela, un país rico y petrolero que ha terminado con una de las peores economías de la región. La hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas impulsan los grandes flujos migratorios. De manera silenciosa, los venezolanos se han convertido en la segunda comunidad migrante en México, por detrás de los estadounidenses. Las solicitudes de asilo por parte de venezolanos en el país azteca crecieron en 1.100% en solo un año, al pasar de 361 en el 2016 a 4.042 peticiones el año pasado. La venezolana Adriana Pérez llegó hace 3 años a Ciudad de México junto a su familia. Ella es diseñadora y Daniel periodista, profesionales que encontraron en México las oportunidades que Venezuela les negó por la crisis. Los extrañamos. ¡Qué bella! Los extrañamos. Nos ha permitido esto, ¿no? De estabilizarnos, de quizás conseguir esto que Venezuela lamentablemente ahorita no nos está dando. O sea, nosotros somos un matrimonio joven y veíamos muchas cosas inalcanzables en nuestro país. Y me dice, qué bueno que estás acá porque este es el nuevo Miami. En los últimos 3 años se han duplicado hasta llegar a 40.000 los residentes venezolanos en México, un destino solo al alcance de los que tienen ahorros en divisas. Vendimos nuestro coche en Venezuela, mucho ahorro. Hay gestores que se están cobrando $1.000 nada más por el trámite del pasaporte, porque con todo esto que no hay papeles, no hay material. $1.000 para lograr un pasaporte, otros 1.000 en el vuelo, más los costes de la visa y estancia. Al menos $3.000 se necesitan para llegar a México. Una alternativa en vista de los recientes brotes xenófobos y los obstáculos migratorios en los países sudamericanos. Así lo creyó Andreina, la hermana de Adriana, para venirse a México el pasado año. El Sudamérica está como muy saturado también de venezolanos, lamentablemente, y nos tienen como mal vistos también allá. Entonces, sí, creo que México es una opción para que vengan. Ante las dificultades para obtener permiso de trabajo, más de 4.000 venezolanos, como Andreina, escogieron la opción de solicitar refugio. Un trámite gratuito y con mayores beneficios, por ejemplo, poder traer a su familia de Venezuela. No nos cuesta, o sea, nos dan y no tenemos que pagar nada y ya es una permanente, o sea, ya yo no tengo que estar renovando todo el año. E igualmente ellos vendrían con su residencia permanente porque una vez al dármela a mí, se las traspaso a mis hijas y a mi esposo. Cada vez más venezolanos en México optan por pedir refugio. De 2016 al pasado año aumentaron en más del 1000% esas solicitudes de refugiado. La Asociación de Venezolanos Venemex se dedica a asesorar a compatriotas para realizar el trámite. Su presidenta Farida Acevedo nos cuenta las ventajas de México como país de acogida. México tiene una flexibilidad ahorita por la consideración que tiene de la situación de derechos humanos y aceptar a los venezolanos en un altísimo porcentaje, los refugios son aceptados. Uno de los temores de los venezolanos es el ingreso al país. En el último lustro se han triplicado las devoluciones y este año ya van 45, según cifras oficiales. Ante esta tendencia, Venemex denuncia devoluciones irregulares. La normativa mexicana dice que una persona cuando llega al aeropuerto y solicita refugio no puede ser devuelta. Ha pasado es que los venezolanos llegan al aeropuerto, han pedido refugio, igual los devuelven. Un obstáculo que aún así no impide que México sea un oasis para la clase media venezolana que huye de su país. Aunque el verdadero oasis para muchos venezolanos sigue siendo Miami. Allí se les conoce como los exiliados cubanos de hoy, no solo por la necesidad de huir de su país, sino también por su potencial político. Algunos de ellos intentan ingresar en la vida política estadounidense para desde allí influir en la situación de su país de origen. A continuación, una mirada a Miami, considerada ya la capital venezolana en los Estados Unidos. La comunidad venezolana en Estados Unidos ha crecido en los últimos años, pero aún no detenta algún cargo político en el país. El candidato independiente Rafael Pineiro aspira ahora a convertirse en representante del condado de Miami-Dade, en Florida. Mira, lo importante es que empecemos a tener una representación política
a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal incluso. Para mí me siento muy complacido y para mí es un gran orgullo poder ser esa voz que empiece a representar a una comunidad que sigue en crecimiento. El año pasado, 28.000 venezolanos solicitaron asilo en Estados Unidos, un aumento de casi el 400% en comparación con los últimos 2 años, desde que comenzó el éxodo para escapar de la crisis económica, política y social tras 2 décadas de socialismo. La ciudad de Doral, o Doralzuela, es una suerte de paraíso para muchos venezolanos en el exilio. 1 de cada 4 habitantes de Doral procede de Venezuela. Algunos huyeron de la pobreza, otros de la situación política. Y hay quienes llevan décadas en Estados Unidos. Pese a sentirse integrados, les sigue preocupando la crisis en su país. Vamos a marcha, buscamos ayuda humanitaria, estamos presionando a los gobiernos desde el exilio para lograr sacar a esa gente de nuestro país y que nos devuelvan nuestro país, nuestro hermoso país. Es muy difícil, no pudimos desde adentro, desde nuestro país, es más difícil hacerlo desde afuera. El restaurante El Arepazo es el punto de encuentro de la comunidad y de VEPEX, la organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, que junto con otros grupos de presión intenta poner a Venezuela bien alto en la agenda política local y sumar más venezolanos para lograr su objetivo, el fin del régimen de Maduro. Nosotros hemos logrado que esta administración y otras administraciones volteen hacia el grave problema que hay en Venezuela y tomen acciones para detener ese problema. La comunidad venezolana ha venido creciendo en los Estados Unidos, pero el principal problema que enfrentamos en Venezuela lo tenemos también en los Estados Unidos, que es la falta de unión de la comunidad. Hace falta para lograr nuestro objetivo que la comunidad pueda organizarse mejor. Grupos de presión y aspirantes políticos hacen foco en los medios de comunicación que se centran en Venezuela. Estas emisoras se utilizan como plataformas para aumentar la participación electoral local y analizar la situación en el país sudamericano. Pero sumar votos en Doral no es fácil. Solo 5.000 venezolanos en el distrito pueden emitir su voto debido a que no son ciudadanos estadounidenses. Pineiro no ha logrado los votos suficientes para las elecciones de este año. Las metas de la comunidad en el exilio pueden parecer inalcanzables y aunque no movilicen a todos por igual, por algo se empieza. Perú, con unos 430.000, es el segundo país de Latinoamérica con mayor número de migrantes venezolanos por detrás de Colombia. En un país de poco más de 31 millones de habitantes, estamos hablando del 1,6% de la población. Lima ha impuesto medidas para restringir esta migración masiva. Por ejemplo, redujo el plazo para acogerse al beneficio del permiso temporal de permanencia. Pero el éxodo no se ha detenido. Muchos realizan un largo viaje caminando en medio de un intenso frío para alcanzar territorio peruano. Llevan tanto equipaje que necesitan ayuda para transportarlo. Estas familias se unieron para viajar desde Caracas y atravesar todo Colombia hasta llegar a la frontera colombo-ecuatoriana. Ya tenemos como 3 meses decidiendo venirnos hasta Perú, porque de verdad que la situación ha sido muy fuerte. Así cobres lo que cobres, seas profesional y tengas un sueldo, como quien dice, suficiente, no te alcanza. En la estación de bus de la ciudad ecuatoriana de Tulcán, como otros cientos de venezolanos, ellos esperan por abordar el bus que los lleve hasta Perú. La esposa de Joe, quien es amiga de Gabriela, los espera en Lima, la capital peruana. Joe, padre de 3 hijos, no ha visto a su esposa en los últimos 7 meses. Ella se adelantó, bueno, como que dice, para ayudarnos, pues a nosotros, pues que quedamos aquí. Pero bueno, ya más o menos ella se restableció allá donde ella está ahorita, en Perú, y fue que nos dijo que no viniéramos, pues, estando como está la situación cada día peor, difícil. El bus se acerca. Todo el mundo está cansado. No han dormido en una cama en días. Esta noche no será diferente. Serán 18 horas hasta llegar a la frontera peruano-ecuatoriana. Incluso a pesar de la dureza de la travesía, ellos saben que son muy privilegiados porque pueden viajar cómodamente sentados. Miles de venezolanos han tenido que cruzar a pie estas fronteras, especialmente aquellos que están indocumentados. Se estima que aproximadamente 2,5 millones de personas han abandonado el país.
Para el pequeño Aarón termina otra parte de este viaje. El niño de 3 años no ha llorado una sola vez y parece estar de buen humor todo el tiempo. Una bendición para sus padres. Porque siempre me porto bien. Gloria tiene 10 años y no se siente muy bien. Ella sabe que quizá no volverá a ver a sus amigos nunca más. ¿A quién más extrañas más de todos? A todos. Es duro no haber visto a su mamá durante más de medio año. Pero junto con sus amigos y familia, ella aguanta. Gabriela la cuida como si fuera su propia hija. Yo me siento más unida y más compenetrada, pues, de verdad que hemos sido fuertes, gracias a Dios hemos estado muy unidos y bueno. Solo un control migratorio más. Sellar sus pasaportes tomó más de 4 horas. Pero finalmente han avanzado y han entrado a su destino final, Perú. Desconocen qué les espera al otro lado de la frontera, pero de lo que sí están seguros es de que no será peor que lo que han dejado atrás. No será peor, pero tampoco fácil. La vida del emigrante es en extremo solitaria y muchas veces dura, porque no siempre son bien recibidos. Los venezolanos sufren rechazo en las fronteras, expulsiones o deportaciones colectivas. Los llaman venecos y algunos cuentan que han tenido que cambiar el acento y disimular al hablar para escapar de la creciente xenofobia que acecha en varios países latinoamericanos. Fernando es venezolano y llegó hace unos meses a Bogotá. Se vio obligado a salir de su país por problemas políticos y económicos, pero nunca se imaginó que en Colombia le sería tan difícil encontrar un lugar en donde vivir. Bueno, básicamente cuando escucharon mi acento, que era venezolano, el arrendatario me dijo como que yo no le arriendo a venezolano. Y ya nosotros habíamos acordado que bueno, teníamos la posibilidad de pagar ese departamento, que íbamos a dar unos meses por adelantado. Y cuando escuchó nuestro acento, la verdad es que dijo que no le arrendaba a venezolano. No sé si por una mala experiencia que tuvo, pero somos venezolanos que bueno, tenemos trabajo, somos profesionales, tenemos visa, tenemos cuenta bancaria y sin embargo se negó esta persona a darnos la oportunidad. Y es que en algunos casos, en departamentos previstos para 1 o 2 personas, terminan viviendo muchos más. Por desconfianza, muchos arrendatarios exigen un fiador que responda por los inquilinos. Este codeudor no puede ser venezolano, entonces tiene que ser colombiano, incluso no puede ser venezolano nacionalizado colombiano, tiene que ser colombiano puro. Y bueno, para nosotros que llegamos aquí sin conocer a nadie, se nos hace muy difícil conseguir a un colombiano puro que además respalde tu proceso, tu gestión y que respalde, digamos, tu currículo. Pero no solo en el sector inmobiliario sufren discriminación. Muchos venezolanos son rechazados en las calles incluso con términos peyorativos como venecos. Y es que sobre todo el comercio informal se siente amenazado con la llegada masiva de inmigrantes. Horrible, horrible. Aquí ya no se vende nada porque los venezolanos todos están regados vendiendo marihuana, vendiendo dulces, tinto, de todo. No, pues de pronto la gente comenta que se están siendo desplazados del trabajo y toda esa vaina, que muchos vendedores de ambulantes se agarran por la vaina en los puestos, ¿sí me entiende, su merced? Entonces, porque es que como dijo Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. ¿Ah? Afecta muchísimo porque pues desafortunadamente ellos están ofreciendo, hay personas que ofrecen trabajo pero por un precio mínimo, entonces afecta mucho, afecta demasiado acá en Colombia. Ellos duermen casi en la calle, porque la mayoría los rechaza. Yo me he dado cuenta por las noticias, eso que ellos siempre vienen acá a hacer cosas indebidas. Pero lo cierto es que también hay muchos colombianos que recuerdan que alguna vez Venezuela les abrió las puertas a ellos y ahora están dispuestos a devolver el favor. El 73.5% de la migración venezolana son jóvenes entre 20 y 39 años que buscan seguir adelante, la mayoría de ellos sin dinero ni comida, pero con el anhelo de trabajar y sobrevivir. Algunos eligen el arte para expresar su frustración.
Les dejamos con un video grabado en un autobús de Colombia donde todos los días se oyen historias estremecedoras del éxodo. Con esto terminamos nuestro especial sobre la migración venezolana aquí en DW. Hasta pronto. Quizás se preguntarán cómo llegué yo aquí, otra venezolana más escapando de su país y me regala su atención. La cosa fue así. Hace ya casi 2 años que salí cuando vi que el dinero no alcanzaba y que retrasaba, que trabajaba para nada y que todo se escapaba de mis manos. Pero hermano, dígame usted sinceramente en mi lugar qué haría si trabaja noche y día y el dinero no le alcanza para la leche de su cría. Por primera vez veía mi nevera vacía, así que yo me armé de valentía y tuve la osadía de irme al país hermano, $100 prestados, armada de valor. El recuerdo de mi madre fue otro gran motor que me impulsó a buscar algo mejor cuando un día antes del viaje me dijo: hija, lucha y nunca la cabeza baja.